Regresamos a este primer programa de Diálogos de la Resistencia y pues hubo unas pequeñas fallas técnicas ahí con el audio. Retomamos el tema, estamos hablando sobre las contradictorias cifras de Constellation Brands con Iván Martínez, candidato a maestro en Geografía por la UNAM y autor del blog Geografía Septentrional. Iván, pues estamos hablando sobre las etapas, fases, la cantidad de agua, en primer lugar, ¿no? Como el tamaño de la planta que se está construyendo aquí en Mexicali, ¿no? Ya habíamos dicho quién es Constellation Brands, o qué es, ¿no? No es una persona. Claro. Entonces, bueno, igual retomar lo último que habíamos dicho, que tengo anotado, había 2 etapas, 2 fases, 5 millones de hectolitros por cada una, que daban un total de 20 millones de hectolitros, ¿no? Correcto. Pues bueno, en lo que nos quedamos es que en los documentos oficiales de Constellation Brands a los que tenemos acceso hay distintas cantidades de agua que están solicitando, ¿no? El primer documento fue un escrito que presentó Francisco Rueda, de hecho, al Congreso de Baja California el 19 de febrero de 2016, y en ese documento refiere que Constellation Brands, o su representación en México, que es tenedora inmobiliaria, presentó una serie de requisitos para emplazar e instalar en Mexicali el llamado proyecto Gateway. Entre esos requisitos estaba el más importante, que es que se le garantice una fuente de 20 millones de metros cúbicos al año por 50 años, ¿no? Ese documento supuestamente Constellation Brands se le entregó al gobierno del estado en 2015, en abril de 2015, ¿no? Entonces ese es el primer antecedente. El segundo antecedente que tenemos es la propia manifestación de impacto ambiental, que se presenta en marzo de 2016, también, ¿no? Meses después de que Francisco Rueda presenta en el Congreso este documento, ¿no? Que tenía que ver con que se le entregaban los predios de la CESPEM, del Rancho Mena, se le vendieran a Constellation Brands, ¿no? Y que nada más para aclararlo, el hecho de que Francisco Rueda entregue este documento implica el Poder Ejecutivo, entrega al Poder Legislativo esta solicitud. Claro. Entonces, en la manifestación de impacto ambiental dice claramente que el agua va a venir de 3 fuentes. La primera y más importante es agua de pozos profundos, dice ahí, administrados por la CESPEM. La cantidad que está pidiendo de agua subterránea es 15 millones de metros cúbicos. La segunda fuente es la conexión con la red municipal de agua, que está pidiendo 10 millones de metros cúbicos. Y la tercera fuente son el agua de los canales de riego, que está pidiendo 5 millones de metros cúbicos. Aquí está la primera contradicción, porque si sumamos esas cifras nos da 30 millones de metros cúbicos lo que está solicitando en la manifestación de impacto ambiental. Esa manifestación de impacto ambiental se entrega a la Secretaría de Protección del Ambiente y días después se le responde a Constellation Brands que tiene que especificar de dónde va a obtener esa agua, ¿no? Constellation Brands entonces emite un siguiente documento días después, en el que dice que tiene un contrato con la CESPEM celebrado el 20 de octubre de 2015, o sea, unos meses atrás, en el que dice que la CESPEM le va a garantizar un abasto de 20 millones de metros cúbicos, y dice ese documento... Pero, perdón, ¿20 o 7 millones de metros cúbicos? 20. Ahorita voy hacia la otra cifra de 7. Okay. Dice que tiene un contrato con la CESPEM sobre el que le va a suministrar 20 millones de metros cúbicos, y dice ahí 15 millones provenientes de pozos del acuífero del Valle de Mexicali y 5 de la red de canales, ¿no? Así dice literalmente el documento, ¿no? Entonces, esos son, y ahí encontramos cifras contradictorias respecto a Constellation Brands, ¿no? A las cifras que está presentando en torno al consumo del agua. Entonces viene esta cifra que comentabas, ¿no? Dice el director de la planta, Jorge Burgos, que para la primera etapa o fase, ¿no? Incluso otra contradicción es que utilizan indistintamente la palabra fase y etapa, ¿no? Cuando en la manifestación de impacto ambiental dice claramente que cada etapa son 10 millones de hectolitros de cerveza, porque cada etapa está compuesta de 2 fases de 5 millones de hectolitros cada una, ¿no? Sí es un poco contradictorio tantas cifras, ¿no? Pero yo creo que también tiene una intención, ¿no? Generar confusión, para poder seguir operando sin que haya rechazo, ¿no? Y bueno,
Dice Jorge Burgos que va a requerir 1.75 millones de metros cúbicos para los primeros 5 millones de hectolitros de cerveza. Y lo dice porque, según estimaciones de Constellation Brands, en base a sus tecnologías para la producción de cerveza, requieren en promedio 3.5 litros de agua por cada litro de cerveza. Pero esa agua la requieren como materia prima, ¿no? Es algo importante señalar, ¿no? Entonces ahí sí, digamos, 5 millones de hectolitros son 500 millones de litros de cerveza, ¿no? Si 500 millones de caguamas, casi. Casi, ¿no? Si lo multiplicamos por 3.5 nos da 1.75 millones de metros cúbicos. Perdón, quise decir 500 millones de metros cúbicos, ¿no? En fin, entonces ahí sí cuadra, ¿no? Si pensamos en el agua que se utiliza únicamente como materia prima, pero revisando la manifestación de impacto ambiental, revisando los distintos documentos, encontramos que esa cantidad de agua, como digo, es únicamente como materia prima, es decir, el agua que se utilice se va a convertir en cerveza, que se utiliza en los procesos de fermentación, en las calderas y en otras etapas, ¿no? del proceso de producción, ¿no? El agua restante, procesos auxiliares, es usada en procesos auxiliares, ¿no? Es decir, según también la manifestación de impacto ambiental de la planta de Nava Coahuila, esa planta requiere, al igual que la de Mexicali, incluso creo que están diseñadas con las mismas especificaciones, ¿no? La planta de Nava Coahuila dice también 2 etapas de 2 fases de 5 millones de hectolitros para producir 20 millones de hectolitros de cerveza, y para eso están requiriendo 20 millones de metros cúbicos, ¿no? Es exactamente lo mismo que dice la manifestación de impacto ambiental de la de Mexicali, ¿no? Pero la de Nava Coahuila es más clara, dice, de esa cantidad, del 60 al 65% se utiliza en procesos auxiliares y se convierte en aguas residuales. El resto se utiliza como materia prima para producir la cerveza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más o menos de todo el agua que solicita Constellation Brands, utiliza un 35% más o menos para producir cerveza como materia prima, y el resto lo utiliza en procesos auxiliares. ¿Qué quiere decir? Para producir vapor principalmente, para hacer funcionar lo que se llama la fuerza motriz de la planta, y también para las calderas, para los distintos procesos de cocción, y incluso para generar electricidad, porque las dos plantas cerveceras incluyen una planta de ciclo combinado de generación de electricidad. Entonces imaginémonos a la planta como un gran robot que utiliza agua para funcionar, agua y gas, digamos, que se calienta y hace que funcione, que opere sus mecanismos y que transforma agua en cerveza, ¿no? Entonces es ahí, resumiendo nada más para que quede claro, del 100% del agua solicitada, pongamos 20 millones de metros cúbicos, se requieren 7 millones, o sea, un 35% para producir 20 millones de hectolitros, o sea, se va a utilizar, insisto, 3.5 litros por cada litro, entonces son 7 millones. El resto, 13 millones de metros cúbicos, para completar los 20, los va a utilizar en procesos auxiliares, que son, como dijimos, todos estos componentes que requiere para operar. Entonces es ahí donde evidentemente tanto el secretario de Gobernación como los directivos de la planta dan cifras a modo, solamente dicen la cantidad de agua que van a utilizar como materia prima, pero no el conjunto del agua que van a utilizar para todo el funcionamiento, ¿no? Esa es la primera contradicción. Una parte que me parece muy interesante del artículo es que Jorge Burgos, ¿no?, ha dicho, y bueno, él y todas las personas que están apoyando a la empresa han dicho que el agua que va a consumir la cervecera es ni siquiera el 1% del agua total de Mexicali, ¿no? Sin embargo, como dices tú, ¿no?, suponemos que se refieren al agua total recibida por el SILA, ¿no?, que son cerca de 1.800 millones, ¿no?, de metros cúbicos. Y sin embargo, el hecho de que le estén agarrando gran parte de la CESPEM, que es el agua asignada a Mexicali,
implica que en realidad, por ejemplo, si son 20 millones de metros cúbicos, como has dicho, a Mexicali se le asignan 100 millones de metros cúbicos. Se está usando en realidad una quinta parte del agua de Mexicali. Claro. ¿Pudieras como explicar un poco esta situación? O sea, digamos, porque en el discurso dicen solamente es el 0.3% del agua que existe, pero en realidad, debido a los permisos, se convierte en el 20% del agua de Mexicali. Claro. Aquí primero habría que remitirnos a las fuentes de agua de la planta, que están tanto en la manifestación de impacto ambiental como en los documentos que mencionamos, ¿no? La principal fuente que estaba buscando Constellation Brands para producir cerveza es agua de pozos profundos, porque es el agua de mejor calidad, ¿no? Para producir cerveza se requiere agua de muy buena calidad. Varía del tipo de cerveza que se produce, ¿no? Algunas requieren algunos componentes, minerales, en fin, ¿no? Pero tiene que ser agua de muy buena calidad, ¿no? Y el agua de mejor calidad del Valle de Mexicali es agua de pozo, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que se impulsó primero el acueducto Ejido Villahermosa Mexicali, ¿no? Esa era el principal fuente de abasto de la planta, ¿no? Que estaban solicitando 15 millones de metros cúbicos bajo este proyecto. Como recordarán, ese proyecto se canceló gracias a las masivas protestas de rechazo de enero del año pasado, de la oposición de agricultores, de colectivos, en fin, ¿no? Se logró cancelar, ¿no? Entonces, primero que nada, es muy tramposa la declaración de Jorge Burgos porque, como dices, 0.3% de agua, él se refiere a que se está solicitando ahorita 7 millones de metros cúbicos a la césped, ¿no? Aunque en los documentos originalmente decía 10, pero con la línea de conducción de agua que se está construyendo, que pasa por el Rancho Mena, se supone que va a transportar 7 millones de metros cúbicos, ¿no? Él dice que eso representa el 0.3% del agua disponible y se refiere, claro, al agua del río Colorado pactada, como dices, en el Tratado de Aguas de 1944, que son 1.850 millones de metros cúbicos. Pero esa agua es agua superficial, no es agua de pozo como la que están solicitando, ¿no? El agua superficial que nos están enviando a través del Tratado Internacional es un agua de muy mala calidad, ¿no? Claro. Incluso, no solamente, no recuerdo el porcentaje, pero tiene un porcentaje de agua del río Colorado y otro porcentaje de aguas residuales, sobre todo de la zona de Yuma, de la agricultura. Entonces, claro, es agua de muy mala calidad, ¿no? Esa agua, incluso para que lo use la CESPEN, la tiene que tratar en las plantas tratadoras de agua. Hay 3 plantas tratadoras en la ciudad, ¿no? Entonces, eso es muy tramposo, no está solicitando agua superficial, está solicitando inicialmente agua del acueducto, pero no se le pudo entregar. Está diciendo como que no, solamente vamos a agarrar como 7 millones de metros cúbicos de un total de agua que ni siquiera van a tocar. Exactamente, ¿no? Y si se tuviera concesiones de agua del acueducto, ahí sí utilizan las cifras muy tramposas, ¿no? Porque no dice que lo que está solicitando, insisto, es agua subterránea del Valle de Mexicali, y el acuífero del Valle de Mexicali desde 2015, a través de un documento de Conagua, se declaró como en déficit y sobreexplotado, ¿no? Incluso ha habido un montón de vedas desde los años 50 sobre que ya no se pueden dar más concesiones de agua a nuevos usuarios, ¿no? Entonces, si bien se podría decir que en términos absolutos pudiera haber agua, en términos relativos tampoco no la hay, ¿no? No solamente por la sobreexplotación, sino porque toda esa agua ya está concesionada tanto a nivel federal, principalmente para la agricultura, y a nivel estatal, digamos, asignada al Estado a través de las comisiones estatales de servicios públicos, ¿no? Entonces... Vamos para aclarar, ¿te acuerdas de cuánto era el déficit que decía la Conagua al año que se perdía el acuífero de Mexicali? No recuerdo, ¿no? Pero es bastante, ¿no? Según yo es entre 400 y 500 millones de metros cúbicos. Sí, y no solamente eso, ¿no? Es un estudio que se hizo en 2015, ¿no? Claro. Pero ha habido denuncias de agricultores en las que señalan que hay tomas ilegales, que hay duplicidad de pozos, que hay un acaparamiento de agua por grandes productores en el valle. Eso es otro gran tema para investigar, ¿no? Cómo se distribuye el agua de riego y cómo en esa configuración, ¿no?, de los derechos de agua también se está excluyendo a pequeños productores, ¿no? Claro. Pero bueno, no nos metemos en ese tema, ¿no? Entonces, una vez que se le cancela el acueducto a Constellation Brands, ¿no? Que era un acueducto construido con dinero público. Se le iba a entregar casi 500 millones de pesos a la empresa,
y medía 47.5 kilómetros, ¿no? Extraía agua de la mejor zona del Valle de Mexicali, la zona de Andrade, ¿no? Ajá, la zona noreste. Y aquí otra falsedad del gobierno, ¿no? Decía en declaraciones, me parece que Carlos Bonfante y el propio Kiko Vega decía que ese acueducto no era exclusivamente para Constellation Brands, que era para un conjunto de proyectos que componen, un conjunto de industrias que componen el proyecto Gateway. Y en la manifestación de impacto ambiental de la planta de cervecera Mexicali dice, ese acueducto es exclusivamente para uso de Constellation Brands, ¿no? Suponemos que también se refiere a la industria vidriera, ¿no? Porque una planta cervecera no nomás es la producción de cerveza, va incluida la producción de los envases, ¿no? No sé si podemos poner el mapa 1 para ver ahí tenemos las fuentes de abasto que está solicitando Constellation Brands, ¿no? Para que quede más claro y podamos ver visualmente de dónde está solicitando agua, ¿no? Ahí en ese mapa aparecen, se despliegan las tres fuentes que vienen descritas en la manifestación de impacto ambiental. Se ve ahí en la línea más larga que parte del sur de Mexicali y que termina en el noreste del valle. Ese es el acueducto Ejido Villahermosa Mexicali, que fue cancelado, ¿no? Por eso lo pusimos en rojo, está cancelado, ¿no? La otra es la línea que sale, azul, que sale del sur de la ciudad y se conecta con la planta. Ese es el otro acueducto, o también llamado línea de alimentación, que de la red de la CESPE, que va de la Robledo, de la colonia Granjas de Santa Cecilia a la Constellation Brands y pasa por el Rancho Mena. Ahí fue donde ocurrieron los enfrentamientos con las distintas policías que estaban ahí presentes, en fin, ¿no? Y la otra es del canal donde se está obteniendo agua, es la línea morada, ¿no? Entonces esas son las tres fuentes solicitadas que, insisto, ¿no? Como se canceló el acueducto, ahora la otra alternativa para poder operar su primera fase es el agua de la CESPEM, que también estaba planeada en el documento original, ¿no? Bueno, y respecto al agua de la CESPEM, como bien decías, según los datos de Conagua, más o menos la CESPEM tiene asignados alrededor de 100 millones de metros cúbicos anuales de agua, ¿no? Más o menos de ese total utiliza alrededor de, yo tengo datos de 2016, utiliza alrededor de 83 millones de metros cúbicos, que lo distribuyen sus distintos usuarios, ¿no? En los usuarios domésticos, en los usuarios industriales, en el sector público y en el sector comercial, ¿no? Entonces, primero que nada, es muy tramposo, insisto, lo que están presentando, porque dice que 7 millones de metros cúbicos es, insisto, 0.3%, ¿no? Pero no dice, como tú bien mencionas, que 7 millones de metros cúbicos de agua representa más o menos alrededor del 11 o 12% de lo que consumen toda la gente de Mexicali, ¿no? Todos digamos, los usuarios domésticos, ¿no? Que si mal no recuerdo son alrededor de 300,000 hogares los que distribuyen, ¿no? Si le dan 20 millones de metros cúbicos como lo requiere, va a consumir una tercera parte de lo que consume toda la población de Mexicali, a la que abastece la CESPEM, ¿no? Entonces, de ese tamaño es, ¿no? el agua que está solicitando, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Hay un problema con el agua de la red municipal, ¿no? Que digamos afecta a Constellation Brands, ¿no? Que tiene que ver con la calidad del agua, que tiene que ver con el precio y la disponibilidad del líquido. Esto lo analizamos en el artículo que mencionas, ¿no? Primero que nada, la calidad del agua que está solicitando de la CESPEM no es incluso el agua ideal para producir cerveza, ¿no? Todos sabemos que si abrimos la llave aquí en Mexicali no la podemos tomar, ¿no? El agua ideal para producir cerveza tendría que ser agua potable, agua purificada, ¿no? Incluso purificada a un nivel muy alto, ¿no? Para producir cerveza. Entonces,
Eso hace que una vez que se conecte este acueducto y que le dé el agua, Constellation Brands va a tener que purificar esa agua para que llegue a la calidad como si fuera agua de pozo, o sea, calidad muy buena, bebible, ¿no? Eso implica más costos, ¿no? Para producción, ¿no? Ese es un costo. El otro es el costo mismo del servicio de agua a clientes industriales de la CESPEM, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, ¿no? Más o menos anda en alrededor de... Mencionabas que una concesión de la Conagua cuesta alrededor de 3,000 pesos. Ah, claro, eso me faltó decir, ¿no? Que una concesión de Conagua cuesta más o menos el trámite de 3,000 pesos. Y por metro cúbico, dependiendo de la región y del uso, ¿no? Si es agrícola, si es industrial, cuesta, para industrial me parece que alrededor de 16 pesos, ¿no? Para el uso agrícola sale, me parece que hasta en centavos, ¿no? No tengo el dato, ¿no? También por eso buscaban comprarle agua a los agricultores, ¿no? Porque, más barato. O sea, apoderarse de concesiones agrícolas porque es muy barato el agua concesionada para uso. De hecho, creo que, bueno, Z sacó hace más de un año una nota en donde Carlos Bonfante se hacía pasar por agricultor para tener, de hecho, derechos de agua agrícola. Es otro tema, ¿no? Y bueno, entonces, el agua es bastante cara, digamos, ¿no? Más o menos costaba... 56 pesos, no encontraba el dato, ¿no? Sí, por metro cúbico para las industrias, ¿no? Y eso hace que sea poco rentable producir cerveza en Mexicali, ¿no? Porque el principal insumo de la planta es el agua, ¿no? No solamente, insisto, para la materia prima, sino también para todos los procesos de la planta, ¿no? Entonces resulta poco rentable, ¿no? Y bueno, entonces se vuelve costoso producir cerveza, y como Constellation Brands es una transnacional que produce para mercados internacionales, bueno, sobre todo para el mercado de Estados Unidos, eso nos faltó decir que absolutamente todo, el 100% de la producción de Constellation Brands es para exportar al mercado de Estados Unidos, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, eso ahorita eso vamos a analizarlo poco competitivo, ¿no? Entonces, que curiosamente, cuando Constellation Brands opta por conectarse a la red municipal, hace justo un año más o menos, Kiko Vega emite un decreto en el que se le reduce el costo por metro cúbico a industrias que posean plantas de tratamiento de agua, ¿no? Se rebaja a 19 pesos, 19.55 pesos, ¿no? Y curiosamente, cuando Constellation Brands le cancelan el acueducto, es que emite este decreto, ¿no? Evidentemente estaba, pienso yo, apadrinado o dirigido hacia Constellation Brands, ¿no? Para favorecer, ¿no? Y bueno, ese es otro gran tema, ¿no? Sí. Eso hace que el agua se reduzca más o menos a lo que costaría sacarla de pozo, ¿no? Porque decíamos 3,000 pesos de trámite, 16, un poco más, entonces más o menos anda en los costos, ¿no? Porque los costos para sacarla de pozo incluye también los costos de electricidad de estar operando el acueducto, ¿no? Entonces ahí si sumamos esos costos, a lo mejor de alrededor de, no sé, menos de 20 pesos por metro cúbico, ¿no? Sí, entonces, que son casi 3 veces menos de lo que tendrían que estar pagando en realidad por el uso industrial. Sí, claro. Casi 3 veces menos, ¿no? O sea, si iban a pagar 56 por 20 millones, ahora van a pagar una tercera parte. Claro, ¿no? Entonces eso ya lo vuelve un poco más competitivo. Pero el tercer problema es la cantidad de agua que tiene la CESPEM, ¿no? La CESPEM no tiene agua ilimitada, ¿no? Como decíamos, tiene 100 millones de metros cúbicos más o menos asignados por Conagua, ¿no? Y de esos 100 millones, alrededor del 83%, datos de 2016, se distribuye entre todos los usuarios, ¿no? Quedan más o menos 17 millones, bueno, insisto, datos de 2016. Esa agua sobrante fue como un colchón de agua asignado a la CESPEM para poder cubrir la demanda, el crecimiento esperado de la demanda, ¿no? Y incluso ese era un argumento por el que se opuso y que dijo públicamente el que era director de la CESPEM, Modesto Ortega. Él decía, no podemos darle agua a la cervecera porque si bien tenemos un bloque de agua extra, ese bloque de agua está destinado para satisfacer la demanda, y así una cifra, creo que 2025 es que se iba a utilizar esa agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se permite que llegue una cervecera que va a consumir el agua que está destinada para el crecimiento poblacional, industrial y de servicios de Mexicali, ¿no?
Y bueno, ahorita tocamos el tema de la sequía, ¿no? Pero van en el sentido, ¿no? En el mismo sentido. Y bueno, entonces, esa cantidad de agua sobrante no se quedaba en un depósito aquí, sino que como el crecimiento de la zona costa y principalmente de Tijuana ha sido un crecimiento exponencial y ese crecimiento ha demandado agua, a través de un convenio entre la CES de Tijuana y la CESPED de Mexicali, se le enviaba esa agua a la zona costa a través del acueducto Río Colorado-Tijuana, ¿no? Incluso la propia CES de Tijuana está rentando derechos de agua de los agricultores y está enviando, ¿no? Ese es otro tema también, porque ahí hay toda una opacidad sobre si es legal que el agua para uso de riego se cambie de uso a uso industrial o uso público urbano. Si se utilizara como uso público urbano tiene sentido, porque la ley, la prelación lo permite, pero bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada más termino con esto. Si esa agua se le deja de enviar a la zona costa y se le da a Constellation Brands u otras industrias que se instalen en Mexicali, ¿no? ¿Cómo se va a sustituir ese volumen que requiere la población, servicio e industria de Tijuana? Pues evidentemente ahí es donde está el vínculo con los otros planes de la zona costa. Pues ese volumen de agua se sustituiría con la planta desalinizadora de Rosarito, ¿no? Entonces, todo el plan en torno a convertir en negocio el agua en el estado es un plan integral, yo digo, ¿no? Que incluye los megaproyectos como Constellation Brands aquí en Mexicali y los megaproyectos de la zona costa, ¿no? Si se produce agua en la zona costa, se puede dejar de enviar agua a través del acueducto, esa agua se puede quedar aquí en Mexicali y se puede entregar a las industrias como Constellation Brands o se puede incluso exportar, ¿no? A través de la SILA, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Que hay otros documentos, quizás después podemos hacer un programa sobre la desalinizadora de Rosarito, ¿no? Sí, pero bueno, ahí está el vínculo, ¿no? Hay un vínculo en los planes, ¿no? Vale, a ver, obviamente es el mismo gran tema, pero me importa y nos importa también, por ejemplo, estás cuestionando el hecho de que empresas como Constellation Brands y como las que están en Tijuana, ¿no? Muchas maquiladoras, se está criticando eso. Yo te preguntaría a ti, ¿cuál es el problema de este modelo? ¿Por qué criticar este modelo de producción, este modelo de consumo? O sea, al final de cuentas mucha gente piensa que eso es progresar, eso es lo que ha hecho Estados Unidos para tener todas las cosas que tiene, para ser el mercado más grande del mundo. Mencionabas que ya hay una proyección de crecimiento a 10 años, ¿no? A poco menos, donde se va a consumir, Mexicali va a consumir toda el agua que se le va a estar dando a la Constellation Brands. La pregunta sería, ¿por qué cuestionar este modelo? ¿Por qué criticarlo? ¿Por qué salir y decir que las cosas como están no son de la manera ideal? Claro, yo creo que primero habría que poner el apellido del modelo, ¿no? O nombre, ¿no? Este es políticas neoliberales, ¿no? Que tienen que ver con la mano de obra barata, los recursos depredables, ¿no? Que se les entregan a las transnacionales aquí en México, la posibilidad de contaminar el medio ambiente y incluso exenciones fiscales y de importación y aranceles. No es todo un modelo que tiene que ver, que se aplica también a la industria maquiladora y demás, ¿no? Es todo un modelo que es muy cuestionable, ¿no? Pero hablando en concreto de Constellation Brands, por ejemplo, ¿qué es lo que está buscando aparte del agua en Baja California, ¿no? Otro es, obviamente, los trabajadores, ¿no? La mano de obra, ¿no? Es muy irónico, ¿no? Es más bien paradójico que si absolutamente toda la producción de cerveza va a ser para Estados Unidos, que se instale la planta acá, ¿no? Claro. Un elemento es el agua, como vimos, el otro la mano de obra. De acuerdo más o menos a cifras que estuvimos analizando sobre la otra cervecera que tiene Constellation Brands, que sí tiene en California, en San Diego, que es la cervecera de Ballast Point, que es una cervecera pequeña, no es una cervecera con las dimensiones que tiene la de Constellation Brands en Nava y demás, ¿no? Comparándola con los sueldos en la planta de Nava, más o menos los sueldos de operador andan 7 veces más baratos en México, en Nava, en Coahuila, que en Estados Unidos. Y los sueldos calificados, que no es otra cosa que
puestos para ingenieros, para administradores, para contadores y demás, salen 10 veces más baratos según cifras también que ofrecen las empresas de aquí, ¿no? Entonces más o menos es otro elemento, ¿no? Son empleos mal pagados, ¿no? Empleos absurdamente mal pagados, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Pero bueno, digamos, cualquier industria que venga y genere empleos es buena, ¿no? El otro tema, porque habría que cuestionarlo. Claro, ¿no? Pero supongamos, ¿no?, que no nos metemos en los demás problemas. Metemos nada más en el tema del agua. ¿Cuántos empleos generaría para cuánto consume de agua, ¿no? En la primera etapa, según declaraciones de los directivos de la planta, la empresa va a producir 750 empleos directos, ¿no? Para producir 10 millones de hectolitros, o sea, la mitad del proyecto, 750 empleos, ¿no? Para ello está solicitando, ahorita dice que 7 millones de metros cúbicos. Yo creo que va a requerir más agua, ¿no? Va a requerir 10 millones de metros cúbicos en base a esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto agua consume todas las industrias instaladas actualmente en Mexicali? Esa es la gran cuestión, ¿no? Solicité a través de Transparencia de Baja California la información relativa a el consumo de agua por industrias en todos los municipios, ¿no? La CESPE de Ensenada, la CESPE de Tijuana y de Tecate le dieron la lista de sus clientes industriales. La única paraestatal CESPE que no nos dio el padrón de sus clientes industriales fue la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Primero ahí es evidente que no quieren decir quién está consumiendo el agua, ¿no? Pero independientemente de eso, mira, más o menos lo que sí solicitamos es logramos obtener el agua por tipo de usuario, ¿no? Entonces, según la CESPE, tiene 172 clientes industriales a los que abastece más o menos, por aquí tengo el dato, 4.1 millones de metros cúbicos, ¿no? En total, sumados todos, ¿no? Aquí cabe señalar algo, una industria no solamente obtiene agua de los organismos operadores, ¿no?, que son, que tienen asignaciones público-urbanas, ¿no?, de Conagua, ¿no? También puede obtener agua directamente de Conagua, que se llaman concesiones para industria autoabastecido, ¿no? Entonces, también revisé el padrón de Conagua y sumando lo que consume estos dos modos nos da alrededor de casi 9 millones de metros cúbicos en Mexicali. Toda la industria de Mexicali, más o menos 190 plantas industriales, ¿no? Como un dato interesante, por ejemplo, la fábrica de papel San Francisco, que según Conagua es la que más consume agua, utiliza 1.2 millones de metros cúbicos, ¿no? La segunda Conagua es la que más consume agua de Mexicali. De Mexicali, ¿no? 1.2 millones. Esta tiene una concesión de industria autoabastecida, ¿no? Pero bueno, para dar una idea, pero regresando, 190 plantas industriales utilizan más o menos, insisto, 8 y algo, casi 9 millones de metros cúbicos de agua. ¿Cuántos empleos genera toda la industria? Según cifras del gobierno del estado, generan 55,000 empleos, 55.8 mil empleos, ¿no? Más o menos, ¿no? 56 casi. Entonces, de hecho no son 9.3 millones lo que utiliza la industria, ¿no? Pero bueno. Entonces es absurdo incluso el propio argumento del gobierno del estado que va a requerir, si consume 7 millones de metros cúbicos, va a requerir un porcentaje casi igual, ¿no? Más o menos el 80% del agua que utiliza toda la industria de Mexicali, que produce 55,000 empleos. Entonces, ¿cómo haces la balance? 55,000 empleos frente a 750, ¿no? Sin cuestionar todos los otros problemas que puede tener la industria de Mexicali, ¿no? Claro. Nos pregunta el doctor Velázquez si, ¿qué opina respecto de las cifras que ha dado las últimas declaraciones de 1.8 millones? Sí, los comentamos al principio, esos los comentamos al principio de la transmisión, que pues básicamente que eran mentiras, ¿no? Bueno, que estaban truqueadas, ya que se referían también a la materia prima y no a la totalidad del uso del agua, y que también Burgos, ¿no?, decía que era un 0.3% del total del agua de disponibilidad como en el estado que baja del río Colorado, pero
en realidad lo que nos debe de importar es la cantidad de agua de donde le están sacando, que es del agua asignada para Mexicali. Bueno, eso nomás para contestar ahí la duda. Iván, bueno, estamos diciendo los empleos, entonces, te iba a decir, hace un par de semanas estaba viendo los videos de aquella primera charla con el gobernador en enero de 2017, y el principal motivo donde justificaban la empresa, la cervecera, era precisamente en la producción de empleos. Decía, esto es bueno porque van a producir empleos, van a traer inversión, que de hecho eso es como un tema también, ¿no? Donde Constellation Brands es la empresa extranjera que más va a invertir en México, ¿no? En un periodo de 10 años, ¿no? Del 2013 al 2023, que bueno, y eso obviamente tiene que ver con la participación del presidente, ¿no? Y que varios gobernadores y figuras públicas estén interesados en colaborar, ¿no? con esta empresa. Entonces, bueno, pero los empleos nos dicen, la Constellation Brands es buena porque va a traer empleos y porque la inversión extranjera es buena. Pues ahora sí que si quieres como elaborar un poquito más sobre eso. Bueno, y concluir, sin embargo va a producir oficialmente 750 empleos directos por 7 millones de metros cúbicos, comparado con 55,000 empleos generados por 9 millones de metros cúbicos. Exactamente, ¿no? Incluso hice un cálculo como para ver cuál es, digamos, la huella hídrica del empleo generado, así le llamamos. O sea, industrial, el empleo industrial. Sí, o sea, cuánta agua se requiere por empleo generado, ¿no? Digamos, ¿no? Y, por ejemplo, para 7 millones de metros cúbicos, que es lo que tiene ahorita con el acueducto, para 750 empleos, por cada empleo generado gastaría 9.300 metros cúbicos de agua, ¿no? Al año. Al año, ¿no? Si consideramos 10 millones de metros cúbicos, necesitaría Constellation Brands, o más bien, por cada empleo estaría consumiendo o invirtiendo, ¿no? 13.300 millones de metros cúbicos, ¿no? 13.300 metros cúbicos, ¿no? Tengo aquí. 13.300 metros cúbicos. Por 55,000 empleos que, insisto, requieren más o menos casi 9 millones de metros cúbicos en la industria actual, se requiere por cada empleo generado 154 metros cúbicos, ¿no? Entonces, más o menos sacando la comparación entre ambos, ¿qué quiere decir? Que si tomamos el uso de agua 7 millones de metros cúbicos, por cada empleo generado por Constellation Brands, si nuestro insumo para generar empleos es el agua, se generarían 60 empleos en todas las demás industrias. Si consideramos 10 millones de metros cúbicos, por cada empleo se generarían 86 empleos en toda el resto de las fábricas en Mexicali. Entonces, por donde lo veas, es absurdo, ¿no? Incluso, mira, un dato adicional. Según la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, su mayor cliente industrial es la fábrica de Toyota, ¿no? La fábrica de Toyota tiene 2.000 empleados, ¿no? Más o menos, y tiene 1.300 empleados externos, así dice, ¿no? Trabajando en sus instalaciones, ¿no? Entonces más o menos serían como 3.300 empleados. Requiere 336,000 metros cúbicos, o sea, 0.3 millones de metros cúbicos. Entonces realmente genera empleo, realmente trae prosperidad, ¿no? Es absurdo. Incluso, digamos, si tuviéramos un montón de agua, nos sobra el agua, ¿no? No hay problema de desabasto y demás, hay mucha agua. Realmente nos conviene traer una empresa que va a generar tan pocos empleos en comparación con toda la cantidad de agua que va a consumir. Claro, iba a decir, al final de cuentas la economía es esta ciencia, ¿no? En donde se supone que se administra, se gestiona la escasez, ¿no? O sea, como en esencia eso es la economía, ¿no? Y sin embargo, en las zonas de Mexicali, dice acá, ¿no? Estamos, según leo estas 3 líneas, ¿no? El nivel de sequía que padecen algunas regiones del país donde están instaladas en industrias cerveceras, según el monitor de sequía de la Conagua, que son datos de mayo del 2018, la fábrica de Nava en Coahuila
la zona donde está, sufre sequía severa. Las plantas de Navojoa y Obregón, así como la de Mexicali, estos otra vez datos de la Conagua, es sequía extrema. Esto quiere decir que las operaciones industriales de Constellation Brands en México están emplazadas sobre zonas que actualmente sufren sequía severa y extrema. Igual tú le haces una pregunta acá, ¿no debería prohibirse la instalación de ese tipo de industrias en lugares que padecen esos niveles de sequía y sobre acuíferos que están sobreexplotados con déficit? Y no solo eso, o sea, según, de acuerdo al Tratado Internacional de Aguas, hay un volumen garantizado para Baja California, para México, bueno, para San Luis Río Colorado, Sonora y para Mexicali, ¿no? Bueno, para Baja California. Pero ese volumen, a pesar de estar garantizado, debido también a la sequía que presenta California, claro, había unas cláusulas que decían que se iba a renegociar el volumen si había sequía, ¿no? Si bajaba los niveles del lago Mead y demás, ¿no? Entonces, hay una situación de sequía que puede provocar que se reduzca el volumen que recibimos a través del Tratado de Aguas. Entonces, eso es muy, frente a ese escenario, es muy irresponsable que se permita la instalación de empresas de alto consumo de agua, de alta huella hídrica como Constellation Brands en Mexicali, insistimos, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no? Y bueno, quizás pasando al tema del consumo de agua, ¿no? De la industria cervecera a nivel nacional. El consumo de agua y también la gestión del agua, ¿no? Porque me interesa mucho, ¿no? Nos interesa mucho también poder analizar la gestión, especialmente en Baja California. Sin embargo, publicaba una llamada, ¿no?, que supuestamente Francisco Rueda hizo en la madrugada, ¿no?, así lo dicen ellos, en donde además de decir que gente como León Fierro y gente que participa, ¿no?, movimientos como el de Mexicali Resiste, además de que es gente peligrosa, y que ese era el mensaje que quería decir, también decía, a preguntas expresas de la periodista, sin embargo, que no había problema de agua en Mexicali, que no hay desabasto, que hay, casi como el gobernador había dicho, no sé si en los algodones, que había agua casi que hasta para tirar para arriba, ¿no? No sé, entonces me importa mucho el análisis que se puede hacer de la gestión. Claro, pues hay incluso una opacidad en el manejo del agua aquí a nivel estatal, ¿no? Yo insisto, ¿no?, que el agua del Valle de Mexicali se ha convertido en un botín político, un botín económico, que hay regulaciones o manejo que no se conoce, ¿no? Que hablaba hace rato de que se envía ese agua que era destinada para uso de riego a Tijuana, ¿no?, por el crecimiento. Eso provoca que sí, digamos que el agua como se vuelve un elemento muy importante para el seguir creciendo las ciudades y demás, entonces se vuelva un elemento de gestión dudosa, pero que a la vez se convierte en un gran negocio, ¿no? Entonces ese es un problema, ¿no? Es un gran problema que habría que analizar. También nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué no se hace un estudio geohidrológico reciente para ver qué tanta agua hay en el acuífero del Valle de Mexicali, ¿no? Se tiene tiempo de 2015 que no se hace. Yo pienso que no se hace porque no se quiere saber qué tan abatido está el acuífero, ¿no? Es mi sospecha, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, también para ir dimensionando el tamaño de la planta, me parece importante hablar sobre, en esta última parte del programa, sobre la industria cervecera nacional, ¿no? Que no es nada nacional, eso es lo primero que vamos a decir. Todas las plantas industriales cerveceras de gran magnitud en México son extranjeras ahora, ¿no? Son propiedad de grandes empresas transnacionales. Holanda, Bélgica, Brasil, Bélgica y Estados Unidos, ¿no? México el año pasado produjo 110 millones de hectolitros, ¿no? Que, como decía hace rato, lo convirtió en el cuarto país productor de cerveza. Ya superó a Alemania, ¿no? Que Alemania ha sido históricamente un país productor de cerveza, ¿no? Solamente está debajo de Brasil, de Estados Unidos y China, ¿no?
Esa cerveza fue producida principalmente por 3 transnacionales cerveceras, ¿no? Que es la belga brasileña AB InBev, que produce marcas del Grupo Modelo, que tiene 7 plantas, ¿no? en todo el territorio nacional, con las que produce 43 millones de hectolitros más o menos al año, ¿no? Está Heineken. No, me equivoqué, esos datos son de Heineken, no me equivoqué, los están aquí. 43 en 7 plantas, incluyendo la de Tecate, ¿no? Que aquí, cabe también decir que según la CES de Tecate, a la cervecera Tecate, la CES Tecate le suministra 1.1 millones de metros cúbicos al año, más a través de pozos que tiene, recibe 1.9 millones de metros cúbicos de Conagua, o sea que más o menos, según esos datos, tiene 3 millones de metros cúbicos, ¿no? Pero bueno, no sé si podemos poner el mapa 2 sobre la industria cervecera nacional, nomás para comentar. Es un mapa sobre... no, tenemos problemas técnicos, entonces lo comentamos, ¿no? Bueno, Heineken produce eso, ¿no? Incluyendo la planta de Tecate, ¿no? Tiene 7 plantas, ¿no? AB InBev, Grupo Modelo, tiene también 7 plantas y una más en construcción. Produce 67.3 millones de metros cúbicos, millones de hectolitros, perdón, al año, ¿no? Entonces... AB InBev, Grupo Modelo, sí. de consumo nacional. De consumo nacional e internacional, exceptando Estados Unidos. Okay. Aquí, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque hasta 2013 Constellation Brands era una empresa que producía vino, vodka, whisky y otras cosas. No producía cerveza, no comercializaba. En fin, en 2013 AB InBev, que es esa transnacional belga brasileña, compra todas las acciones del Grupo Modelo, pero como ya tiene otras marcas en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le obliga a que venda su división de mercado de Grupo Modelo en Estados Unidos, y quien compra esa división de mercado es Constellation Brands. ¿Y lo obliga por una ley antimonopolios, ¿no? Porque ya tenía, insisto, ya abarcaba gran parte del mercado cervecero, ¿no? Una ley antimonopolios lo obligó. Entonces, quien compra es Constellation Brands, pero no solamente le cede los derechos para vender cerveza en Estados Unidos, sino también le vende la planta de Nava y la de Obregón, ¿no? Para satisfacer la demanda transferida. Entonces, es por eso que no solamente se dividen estas dos transnacionales, AB InBev y Heineken, sino también entra en el juego a partir de 2013 Constellation Brands. Entonces, Constellation Brands tiene actualmente, como decíamos, 2 plantas, la de Nava Coahuila, que produce actualmente 25 millones de hectolitros al año, y la de Obregón, que produce 3.5, que también se anunció hace poco una inversión para aumentar en 5 millones de hectolitros más, entonces daría un total de 8.5 millones de hectolitros, ¿no? Y también la planta de Nava Coahuila se está expandiendo para convertirse para producir 30 millones de hectolitros al año, ¿no? Entonces, que la planta de Nava es la más grande del mundo ya, ¿no? Sí, para allá iba, ¿no? Era lo que quería comentar. Hasta 2016, la planta de Zacatecas, de AB InBev, que está ubicada en Calera, Zacatecas, produciendo 24 millones de hectolitros al año, era considerada la planta de cerveza más grande del mundo, ¿no? En ese año se concluye la ampliación de la de Nava Coahuila para producir 25 millones de hectolitros, o sea, 1 millón más de hectolitros. Entonces, la planta de Nava Coahuila es actualmente la planta de cerveza más grande del mundo, ¿no? Propiedad de Constellation Brands. Pero no solamente eso, también es la planta más automatizada del mundo, según sus inversores, ¿no? Entonces, esto dice también mucho sobre por qué genera tan pocos empleos, ¿no? Y un dato aquí interesante, Jesús, es que revisando la historia de conflictos sobre la industria cervecera en México, encontré un dato que en 1990 en la planta de Grupo Modelo que está ubicada en el DF, ¿no? 5.200 empleados se pusieron en huelga, ¿no? 5.200. Según los datos, produce más o menos 8 millones de hectolitros esta planta, ¿no? Entonces dice 5.200 empleos generaba antes. 8. ¿Qué quiere decir? Que la industria cervecera se ha venido robotizando, automatizando, y ya no requiere mucha mano de obra, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Por eso es una planta tan grande, la más grande del mundo,
pero a la vez la más automatizada. Si ven las fotos, se meten a la página de Constellation Brands, se ven robots que van operando la producción y ves un empleado si acaso, dos por ahí, ¿no? Sí, de hecho hay un video del Wall Street Journal donde entrevistan al director de la planta de Nava, en donde dice que cada turno tiene como 6 o 9 empleados en esa fábrica, que es decir que es la más grande del mundo, es decir, también que es la que más agua consume en el mundo, ¿no? Claro, supongo. totalmente, ¿no? Y también es que no tienen un turno, producen 24 horas, los 365 días del año están produciendo cerveza, ¿no? O sea, quiere decir que tienen varios turnos, o no sé cómo se administran ahí los empleados, pero produce cerveza todo ese tiempo, ¿no? Y bueno, también no solamente la más grande cervecera del mundo, tiene al lado una fábrica de vidrio, para botellas de vidrio. Esa planta también se está ampliando para convertirse también en la planta de vidrio más grande del mundo. Entonces, en una zona de sequía severa. En una zona de sequía severa, en ¿no? México. Si bien el acuífero no está sobreexplotado, está saliendo de un acuífero que sí tiene déficit, ¿no? En fin, ¿no? Y bueno, otro dato importante es que al revisar las plantas de la manifestación de impacto ambiental de la planta de Nava Coahuila y la de Mexicali, vemos que están basadas en el mismo esquema de producción, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que los ingenieros que diseñaron la fábrica de Mexicali se basaron en la planta de Nava Coahuila, ¿no? Porque ambas plantas están pensadas, o por lo menos en la manifestación de impacto ambiental, para producir 20 millones de hectolitros de cerveza al año en 4 fases, en 2 etapas, ¿no? Exactamente el mismo esquema de producción. ¿Qué quiere decir con esto? Que la planta de Mexicali está basada en el mismo esquema que la planta de cerveza más grande del mundo, ¿no? Claro, de explotación, básicamente. Sí, entonces también vemos que, aunque digan ahorita los directivos de la planta que van a producir 5 millones de hectolitros, no importa que hayan pensado su planta original de un tamaño, la pueden ampliar, ¿no? Siempre en base a los requerimientos del mercado estadounidense, ¿no? Claro. Que ese es otro gran tema, ¿no? El mercado, México es actualmente el mayor exportador de cerveza del mundo, ¿no? De ese total de exportación, que más o menos el año pasado fueron 33 millones de hectolitros, el 80% se fue a Estados Unidos, ¿no? Y también México es el principal fuente de importación de cerveza en Estados Unidos. Más o menos andan una tercera parte de todas las cervezas importadas son de México. ¿Qué quiere decir? Que una de cada 3 cervezas importadas en Estados Unidos es de México, ¿no? Y la principal cerveza es del Grupo Modelo, ¿no? Entonces ahí Constellation Brands opera un rol importante, ¿no? Porque es la cerveza, Corona es la cerveza exportada más vendida en Estados Unidos, ¿no? Y Constellation Brands es el principal importador de cerveza en Estados Unidos, ¿no? Y los dueños no son mexicanos. Y los dueños no son mexicanos, ¿no? Incluso desde que Constellation Brands le compró los derechos a AB InBev para el mercado de Estados Unidos, ha triplicado su presencia en el mercado de Estados Unidos, o sea que ha crecido mucho la Constellation Brands en el territorio estadounidense, ¿no? Y nada más como último punto, ¿por qué digo esto? Porque el principal mercado de Constellation Brands en Estados Unidos es California, y ese es uno de los principales motivos por los que esta planta se está instalando aquí en Mexicali. Entonces, si el principal mercado está aquí al ladito y ese mercado está en expansión, es evidente que van a requerir, o por lo menos les va a ser muy rentable seguir produciendo cerveza aquí. Entonces, no caigamos en los intentos de minimización que pretenden hacer los directivos de la planta. Es una planta que puede tener la escala de la más grande del mundo, que va a consumir, puede tener también el tamaño de consumo de agua de la planta más grande del mundo, y por lo tanto la que más consume agua en el mundo, ¿no? Y generando míseros empleos y un número muy pequeño, ¿no? Entonces esos son los grandes problemas, ¿no? Bueno, Iván, y ya para también irnos despidiendo, y que también como este tema es uno que puede dar para horas de análisis, ¿no? Y de diferentes tipos, ¿no? Un análisis económico, histórico, social, ambiental, ni siquiera, o sea, claro, en realidad ni siquiera nos metimos a eso. Igual a la gente que nos está viendo, y si les interesa cualquiera de estos temas, ¿no? Igual ahí pongan en los comentarios y armamos un programa especialmente, ¿no? Para analizar eso.
Bueno, has dado, ¿no?, muchos datos. Este artículo y todos estos datos están en el blog Geografía Septentrional, al que pueden acceder directamente o a través de también la página de miguelresiste.org. Pero lo que no quisiera es que nos fuéramos sin dar como una especie de opinión, al menos, sobre qué se puede hacer, qué podemos hacer como comunidad, como individuos, como consumidores en Mexicali, en el resto de México, en el resto del mundo. De alguna manera, ¿tú cómo la ves? Bueno, pues yo creo que frente a este escenario que estamos planteando respecto a la planta de Constellation Brands aquí a nivel local, yo creo que la lucha que estamos emprendiendo es muy importante y que incluso no se reduce en la oposición al proyecto de Constellation Brands. Para mí ver lo que ejemplifica esta instalación de esta industria aquí en Mexicali va mucho más allá y tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, ¿no? El modelo de desarrollo neoliberal que se ha venido implantando desde hace 30 años aquí en el país, digamos que no solamente, insisto, aprovecha la mano de obra barata, súper explotable de los trabajadores mexicanos, sino también los recursos baratos, los recursos depredables, la posibilidad de contaminar el medio ambiente, en fin, otra serie de elementos que vienen a ocupar nuestro territorio para extraerle riquezas y dejar miseria en el país. Ese Constellation Brand se inscribe en esta dinámica, ¿no? Y también cabe decir que no es una dinámica local, ni siquiera estatal, es una dinámica que vemos que está en el conjunto del país, ¿no?, en todo el territorio nacional e incluso a nivel internacional, ¿no? Entonces, como planteando dos escalas, la escala local, pues algo que se puede hacer es difundir información, repartir con los vecinos, en la escuela, en el trabajo, con la familia, sobre esta planta cervecera, acudir a las manifestaciones que se están haciendo en los distintos, tanto allá en las instalaciones de la planta, en la carretera San Felipe, como en las oficinas que están acá por la calzada Cetis, que también se han convocado, manifestarnos. Creo que es muy importante manifestarnos. Sí, el año pasado, después de las grandes marchas de enero en las que la ciudadanía salió a manifestar su rechazo al gobierno del estado, se logró cancelar, echar abajo la ley de aguas. Yo creo que si salimos con esa misma magnitud podemos echar abajo, y que aquí cabe decir algo que es muy importante, que en ningún otro lugar, en ningún otro estado en la historia contemporánea de México se había logrado tirar una ley en un mes. Un mes duró esa ley, que era profundamente neoliberal y que iba sobre el agua de la población de Baja California, ¿no? Simplemente para que comentes también o comentar algo sobre el riesgo de que vuelvan a aprobar una ley de aguas. Bueno, sabemos que el Congreso tiene que también aprobar una nueva ley de aguas para que también todo esto funcione, ¿no?, con los proyectos de asociaciones público-privadas. Y digamos, lo tienen que hacer antes de que termine la legislatura esta, ¿no?, que es para un año. Y bueno, entonces igual yo hago la invitación esa, ¿no?, a que la gente que esté atenta, porque aunque Raúl Reynoso y Francisco Rueda y Francisco Vega y los varios Franciscos que tenemos en el gobierno del estado digan que no se va a plantear una nueva ley de aguas neoliberal, sabemos que viene, ¿no? O sea, bueno, ya tenemos una copia, ¿no?, ahí de la propuesta. Y yo insisto, ¿no?, porque es el modelo neoliberal de gestión del agua, ¿no? Y que con esto termino. Los proyectos de generación de agua en la zona costa están vinculados con los proyectos de consumo de agua en la zona del Valle de Mexicali, como Constellation Brands, pero en esos intercambios, en ese suministro de agua, en la gestión, pues también hay un gran negocio, y eso implica, ahí es donde está el objetivo de la ley de aguas privatizadora,
privatizar ese manejo del agua, ¿no? Porque actualmente lo manejan las comisiones estatales de servicios públicos, que se supone que deberían de velar por el interés público. También vemos que no, pero le va a ser más fácil a las transnacionales, a los políticos vinculados con estas empresas, hacer negocio con el agua si se privatizan los organismos operadores, que es lo central, ¿no? Y bueno, nada más también recordar que existe también un boicot que se ha venido impulsando sobre las cervezas de Grupo Modelo, ¿no? Que son las que produce Constellation Brands, y que necesitamos también vincularnos con otras luchas a lo largo y ancho del país. Tenemos que también pensar en el tema regional, en el tema binacional, articularnos con colectivos, con movimientos en Estados Unidos y a nivel nacional para tener la fuerza suficiente para poder vencer, doblegar a estos planes que buscan apoderarse de nuestros recursos naturales, del agua, de nuestro territorio y de nuestras capacidades productivas, y que solamente van a dejar miseria social y ambiental aquí en Baja California. Pues muchas gracias. Muchas gracias también a la gente que nos ha acompañado desde el principio de la transmisión. Ahí tuvimos algunos problemas técnicos al comienzo, y pues la próxima semana vamos a también transmitir el miércoles a las 7 de la tarde, y pues ya con todo solucionado. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, nos seguimos viendo.